Bueno es Dios, siempre es fiel. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Nueve pecados contra el Espíritu Santo. Nueve pecados contra el Espíritu Santo. El primer pecado, Isaías capítulo 63, verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel, que rechazaba la voz de Dios a través de sus profetas, y entonces llegó el día en que ellos hicieron enojar al Espíritu de Dios, y entonces dice que se les volvió enemigo. Lo ideal es que nosotros somos amigos del Espíritu Santo, así como el Padre amigo de Abraham. Jesús dijo: ya no los llamaré discípulos, sino mis amigos. Necesitamos ser amigos del Espíritu Santo, que Dios nos libre de toda rebeldía para que el Espíritu Santo no vaya a estar en contra de nosotros. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, en el verso 31, por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Aquí entonces Jesús acaba de liberar a una persona endemoniada y queda libre, y lo acusaron de que lo hacía con el mismo poder de Satanás, de Belcebú. Entonces atribuir las obras de Dios al enemigo, a Satanás, es contradecir totalmente, es blasfemar la obra del Espíritu Santo. Recordamos que Jesús dice: por el dedo de Dios echo fuera los demonios, por el poder del Espíritu Santo echo fuera los demonios. Nosotros hacemos la obra de Cristo, es con el poder del Espíritu Santo. Y hay milagros, y hay sanidad, y hay liberaciones, y hay revelaciones que Dios da por el Espíritu Santo. La persona que niegue eso o se lo atribuya que eso es del diablo, pues fácilmente puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Que Dios nos guarde, tenemos que ser muy prudentes. Tercero, Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Aquí tenemos entonces la iglesia primitiva que está en pleno avivamiento. La gente está vendiendo sus propiedades y poniéndolo a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero apartaron una parte para ellos. Y entonces dice que vinieron, dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y retrajeses del precio del heredad. Yo no tenía necesidad ni siquiera de vender, si querían o no querían. Podían haber dicho: miren, nosotros vendimos esta propiedad y apartamos una parte que necesitamos esta plata, pero no, ellos quisieron ostentar, y como el Espíritu Santo estaba en Pedro, entonces le reveló que ellos estaban mintiendo. Entonces ellos lo tentaron con la mentira. En este tiempo, antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento, vamos a ver un tiempo donde esto va a regresar. Gente que sin temor de Dios, que está acostumbrada a mentir, a aprovecharse de los siervos de Dios, algunos van a caer muertos a los pies de los ungidos del Señor en este tiempo. Más adelante entonces tenemos aquí en los mismos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, cuando Esteban le está predicando a los mismos judíos y les está hablando acerca de Jesús y de la resurrección de Cristo, y que Él está vivo, y les recuerda todas las doctrinas del Antiguo Testamento, pero ellos lo rechazaban y lo maldecían. Entonces en el capítulo 7, verso 51 de los Hechos, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Es entonces a que cuando la persona es dura de cerviz, dura de corazón,
y siempre está rechazando la voz del Espíritu Santo a través de la misma Biblia, a través de otro vaso, un siervo que Dios le da un mensaje para una persona, pero lo rechazan, entonces lo resisten, y no es al predicador, no es al vaso a quien van a rechazar, es al Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde de este pecado. En los mismos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, aquí llega el apóstol Pablo allá en la ciudad de Éfeso, y a llevarles el evangelio, y les pregunta: ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ya ustedes hablan en lengua, ya tienen visiones, ya conocen. Y entonces ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Y entonces les dijo: ¿y ustedes entonces en qué fueron bautizados? Solamente tenían el bautismo de Juan. Hay muchos ministros que hoy en día todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo, todavía no conocen la doctrina del Espíritu Santo, y es muy importante conocerla. Y entonces ahí lo estamos fácilmente lo estamos ignorando. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo del Antiguo Testamento, como dice Oseas 4:6, y en Lucas 12:54-56 Jesús mismo les dijo, yo estoy para ustedes aquí, yo soy el Mesías. ¿Cómo no reconocen ustedes este tiempo? Así como reconocen cuando hay verano o invierno. Y hasta hoy en día también en algunas iglesias cristianas todavía no conocen la doctrina del Espíritu Santo y no conocen las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esa falta de conocimiento es mortal y es peligrosa en estos momentos en que el Señor está a las puertas para venir a llevar a su iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versos 17 al 20, aquí está el apóstol hablando acerca del Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Entonces el sexto pecado es rechazarle por los pecados sexuales. Recordemos que el Espíritu Santo somos templo de Él, nuestro cuerpo, y cualquier pecado sexual lo rechaza, lo puede sacar, porque Él está en nosotros mientras estemos con el cuerpo limpio, el vaso limpio, mientras estemos en santidad. También recordemos que la única forma de poder tener un sexo en santidad es en el sagrado vínculo del matrimonio. Cualquier otro pecado sexual, lo que es masturbación, fornicación, adulterio, los pecados de homosexualidad, todos esos dañan el cuerpo, lo contaminan. Que el Señor nos limpie de toda contaminación de carne, de sangre y de espíritu, para que el Espíritu Santo no nos abandone. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 30, tenemos el séptimo pecado. Dice aquí el Señor: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y entonces dice que contristar al Espíritu Santo, lo contristamos, dice, con la amargura, con el enojo, con la ira, la gritería, la maledicencia. Entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros, somos templo de Él, se contrista cuando nosotros tenemos, recordemos que la voluntad del Padre es que seamos como Jesús, mansos, humildes, sencillos como palomas, prudentes como una serpiente. Pero cuando nosotros somos como toscos, alocados, o atarantados, o actuamos como bestias y con violencia, pues lógico, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Un ejemplo que Dios me enseñó hace unos años atrás en la Plaza Bolívar, cuando compré una bolsita de maíz y se le echaba las palomitas allá. Y usted ha visto a la gente cuando se pone el maíz en las manos, las palomitas se paran en la mano a comer ese maíz. Y uno está ahí y puede tener 1, 2, 3 palomas en cada mano. Pero cuando hace uno un movimiento brusco, las palomas salen volando. Así de tierno es el Espíritu Santo y así de delicado, porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la persona más delicada es el Espíritu Santo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser más bien prudentes con la presencia, con la persona del Espíritu Santo. Amén.
Vamos al octavo pecado en 1 Corintios capítulo 5, verso 19, dice: no apaguéis el espíritu. Entonces no nos desconectemos, no nos desenchufemos de su presencia. A veces el Señor en la madrugada nos llama con una voz audible, con un silbido. Yo he oído el silbido del Espíritu Santo en las madrugadas, o una voz quieta, suave, o un murmullo, un arrullo como un viento. Y entonces el Espíritu Santo nos está llamando, nos desea, nos anhela, quiere que entremos en la presencia del Padre y del Cordero. Entonces cuando nosotros rechazamos todo eso o lo desconocemos, lo podemos fácilmente estar apagando. Apagar el Espíritu Santo es exactamente como estar en un cuarto con la luz apagada. Pero para no desconectarlo tenemos que tener el bombillo encendido, que son dos cosas muy diferentes. Que el Señor nos guarde a no apagar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo mantenemos enchufadito, prendido? Con la oración, con el ayuno, con el estudio de la palabra. Cuando estamos en actividad en la vida cristiana, nosotros estamos ministrando, orando por enfermos, echando fuera demonios, estamos bautizando personas, estamos haciendo la obra de Él, estamos ahí enchufaditos, estamos prendidos y estamos con el fuego del Espíritu Santo, porque Él nos da el fuego. Y que el Señor nos guarde, porque en el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos de personas que se desconectaron del Espíritu Santo, como el rey Saúl, y él buscaba por medio de profetas, por el Urim, por el Turín, cómo volver a conectarse con Dios, pero no pudo. El último terminó fue consultando brujos. Entonces tenemos que estar conectaditos. Otro ejemplo es Sansón, cuando Sansón dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él, pero él no lo sabía. Que Dios nos guarde, porque no sabemos cuántas iglesias, cuántos ministros, cuántos ministerios hoy en día ya no tienen el Espíritu Santo. Y entonces ya ahí lo que hay es carnalidad y no va a haber edificación y no va a haber unción ni ministración. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra, tenemos que reconocerlo, tenemos que tenerlo en cuenta. Él es una persona como el Padre y como el Hijo, una persona como nosotros. Necesita ser reconocida, necesita tenerse en cuenta. Que el Espíritu Santo esté con nosotros hasta el último día. Una revelación que tuve hace más de 20 años sobre el día del arrebatamiento. El Padre le dice a su Hijo, que está allá a su diestra: hijo mío, ve por tu novia, ve por tu iglesia. Y Jesús desciende del tercer cielo al primer cielo. Y aquí en la tierra está el Espíritu Santo, que es el que fundó la iglesia en Pentecostés, el que mueve con poder y con señales y prodigios a sus profetas, apóstoles, a sus pastores, misioneros, obreros. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y nos va a levantar a las nubes del cielo, a entregarnos a Cristo. Cristo nos recibe en los aires y nos sube y nos entrega al Padre allá en el tercer cielo. De tal manera que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. El que no tenga el Espíritu Santo enchufado, no tenga ese fuego, pues en aquel día aquí nadie lo va a transformar y se tiene peligro de quedarse del arrebatamiento, del rapto a la iglesia que llamamos. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a estar siempre contigo, no nos abandones y ayúdanos a nunca desconectarnos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. El noveno y último pecado, entonces, está en el libro de los Hebreos, el capítulo número 10, versículo 29. Aquí hay una advertencia tremenda, dice que advertencia al que peca deliberadamente. Voy a leer desde el 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por todos los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, ya sabemos que esto es pecado, que la borrachera es pecado, que entrar a una discoteca es del enemigo, es contaminarse, porque allá hay guaridas de demonios. Cuando nosotros todavía vamos a consultar a los brujos o jugamos el chance, loterías, cuando todavía ingerimos bebidas alcohólicas sabiendo que la borrachera es pecado. O sea, cuando nosotros ya nos hemos apartado del pecado y tenemos conocimiento pleno que esas cosas son pecado delante de Dios, que no le agradan al Señor, pero nosotros volvemos a caer en ellas, como los pecados sexuales o
o todos los pecados en general, nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Si nos acostumbramos a hacer eso, como dicen en el mundo, una doctrina diabólica que el que peca y reza empata, si nos amañamos en eso, podemos estar nosotros afrentando al Espíritu Santo y entonces podemos caer en ese pecado. Recordemos entonces los 9 pecados: enojar al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo, mentirle al Espíritu Santo, resistirle al Espíritu Santo, ignorarle, rechazarle, contristarle, apagarle o afrentarle. Vamos a hacer esta oración. Padre Santo, en este momento yo te pido perdón por mi vida, te pido perdón y misericordia por todos los que escuchen este mensaje, que vean este video sobre los 9 pecados contra el Espíritu Santo. Que tú nos perdones, Señor. Reconocemos que hemos pecado, que te hemos enojado, que te hemos rechazado o ignorado o contristado o apagado. Señor, y sobre todo ayúdanos a no caer en ese pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque sabemos que Dios está aquí en la tierra, el Espíritu Santo, el Padre está en su trono, Jesucristo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo aquí está en la tierra y está en nuestro corazón. Él vive con nosotros, Él está dentro de nosotros. Y Él es una persona hermosa y maravillosa que nos ayuda, que nos guía, que nos dirige, que nos revela. Él es el que nos da los sueños, las visiones. Él nos habla. Él hace la obra del Padre y del Hijo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la presencia del Padre y del Hijo. Cuando nosotros reprendemos un demonio, el Espíritu Santo es el que lo echa fuera. Cuando nosotros oramos por un enfermo, el Espíritu Santo es el que nos sana. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y es el representante de Dios Padre y de Dios Hijo aquí en la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros y Él no nos dejará hasta el último día. Te damos gracias, Padre Santo, y gracias, Cordero Santo, por enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guárdanos, Señor, hasta el último día. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a ser respetuosos, ser reverentes con la persona del Espíritu Santo, y queremos que tú nos llenes más. Llénanos, queremos ser llenos como esa iglesia, que todos eran llenos del Espíritu Santo y estaban unidos en un solo corazón, una sola alma, tenían todas las cosas en común. La iglesia de Cristo fue fundada por el Espíritu Santo y es la misma que Él se va a llevar a las nubes del cielo en aquel día, donde está el menú completo, están los apóstoles, los profetas, evangelistas, están los misioneros, están los ancianos, donde hay visión, hay alabanza, hay revelación, hay lenguas, hay profecía, todo el menú que está en la palabra, porque toda la obra del Espíritu Santo, y no podemos negar nada, tenemos que recibir todo lo que Dios nos dejó a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo, desde el día Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. El Espíritu Santo estará trabajando con la iglesia, preparándola, y debe estar en el corazón de todos, y Él es el que nos transformará en un abrir y cerrar de ojos y nos levantará las nubes del cielo al encuentro con Cristo, y después Él nos presentará delante del Padre y le dirá: Padre, aquí están todos los que me diste, ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Gracias, Padre Santo, gracias, Cordero Santo, y gracias, Divino Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a andar en tu dirección. Ayúdanos a estar listos y pendientes a tus instrucciones, a tus órdenes, Señor, porque los hijos de Dios, como dice el libro de Romanos 8:14, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.